súper. Listo. Bueno. Yo creo que Camilo, cuando quiera, cuando se meta, nos avisa, pero arranquemos nosotros. ¿Te parece? Bueno, dame un segundo que voy a coger un cuaderno o algo para anotar y De una, ya. de una. De una. Ah, Listo. Listo, de una. Bueno, entonces lo primero que está en la agenda es hacer como un recuento del torneo, qué salió bien, qué salió mal, qué nos gustó, qué no nos gustó, tus impresiones y sobre todo de cara al nacional, qué se puede mejorar y también para que cerres con broche de oro el proceso de selección que nos queda ahorita. Entonces, ¿cómo te sentiste en términos generales en el torneo? Mejor de lo que esperaba, la verdad. Sí. Entonces, bueno, y ahora enfoquémonos un poquito. ¿Cómo viste el tab? ¿Viste tu puesto de orador, tus puntajes, tus promedios y eso? Creo que no han sacado el tab todavía. Oh, O pues primera tarea, digamos, cuando saquen el tab, te metes y vas a analizar la tabla de oradores, no para buscar ranking ni nada de eso, sino para mirar como tu desempeño, debate a debate, mirar cuál fue tu más alto, cuál fue tu más bajito, cuál fue tu promedio, siempre identificando como en qué posiciones te fue muy bien, en qué posiciones te fue mal, y lo mismo con las mociones, ok. porque de ahí uno va sacando muchas conclusiones. Entonces yo, por ejemplo, me di cuenta que había constantes en los torneos a los que iba. Por ejemplo, siempre que pasaba de segundo en altas era que me bajaban los puntajes de orador y compensaba cuando pasaba de primero en bajas o de segundo en baja. Entonces sabía que lo que tenía que reforzar era, entre otras cosas, los roles de segundos en altas. Entonces, para hacer un buen diagnóstico es súper importante analizar bien las tablas con esos datos objetivos. Y pues no cerrarse si de pronto hay un debate así súper anormal, porque pues puede ser una vaina del juez y demás. Pero entonces yo creo que esa es la primera tarea. Otra tarea, bueno, otra parte aquí del diagnóstico es que me contés en términos generales qué sentiste que estabas haciendo bien y luego miramos en qué estábamos teniendo dificultades. Bueno, pues yo creo que me iba muy bien cuando estábamos o sea, cuando era el segundo orador y Sí, Rafael era el primer orador, porque pues, me parecía que Rafael como que explicaba mucho más como la parte macro, mientras que yo lo que estaba haciendo era más como impactar y refutar, como que esos eran mis dos fuertes. ok, listo. Estás pasando de segundo en ambas, ¿no? Sí, pues no, yo empecé pasando en las primeras rondas como primer ministro y líder de oposición, pero Ajá. después de eso como que en la mitad cambiamos. Ok, bueno, te paro ahí. Eso de cambiar en la mitad me parece algo positivo porque es como saber cuándo hay que hacer los cambios y así, en qué sentido. Entonces, como que no hay que abusar de esos cambios para generar consistencia, pero pues sí es bueno que sepan cuándo es necesario. Entonces, ahí buen reflejo de ustedes haber hecho ese cambio estratégico. Pero entonces, él estaba explicando mejor lo macro y vos lo micro. No, ni Sí, siquiera, no estaba explicando lo micro, sino impactando y refutando, es distinto, porque explicar lo micro implica que sí sabes explicar cosas, pero que las aterrizas bien. O sea, o eso te referís con el impacto. sí, a lo que me refería era que pues Rafael daba como explicaciones y yo lo llevaba más como a la realidad a punta de ejemplos. Ok, listo, eso es bueno, eso es muy bueno, eso es algo que hay que conservar siempre, 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 y cuando te toque pasar de primero, tratar de incluirlo de entrada en tu argumentación, porque le ahorra mucho tiempo al segundo si el primero ya lo hace full. Pero Ok, bueno, y en términos no de completar mediante ejemplos, sino completar con reconstruyendo razonamientos y eso cómo nos fue. yo creo que bien. Ok, listo. En términos de
comparar tanto en altas como en bajas, comparar tu caso con el de los demás, comparar los impactos, comparar los razonamientos en términos de probabilidad, los impactos en términos de relevancia, los puntos de choque en términos de qué es lo más importante también, cómo nos fue con eso. Yo creo que al principio teníamos como problemas en eso, Sí, pero con el tiempo como que le fuimos cogiendo el tiro, como empezamos a hablar de que esto sí pasa, pero es poco importante, o esto es muy importante, pero casi no pasa. Eh, entonces sí, súper, eso es muy eh, bueno también. En los puntos de información, ¿qué tal? los puntos de información, em, pues creo que Rafael y yo manejamos diferentes puntos de información. Creo que mis puntos de información como que exponían mucho mi caso, Sí, pero, pero no de una manera tan grave. ok, Eh, entonces sí, eso. listo, Pero perfecto. igual lo que nos dijeron era que muchas veces esos puntos de información eran muy buenos por el hecho de que incluso si nuestras, especialmente cuando estábamos en bajas, Ujú. porque incluso así, si nuestras altas estuvieran hablando de lo que nosotros, ya digamos que nosotros habíamos metido ese tema a la discusión. Ok, lo entiendo, listo, perfecto. ¿Y qué te iba a decir? Y ahorita evaluemos un poco el feedback de los... Ah, mentira, no, antes de eso. Y ahora sí, ¿en qué te están teniendo dificultades así que vos dijeras, en eso estamos fallando y fallamos durante casi todo el torneo prácticamente? Pues yo creo que en mi caso, orden, como que yo tenía muy buenas ideas, Ajá, pero especialmente con los apuntes, lo que me pasaba era que yo tenía un montón de frases y al momento de hablar, sí, como que divagaba mucho y perdía como tiempo, ok, o me listo, enfocaba mucho en una parte y dejaba como otras partes abandonadas. A Rafael creo que también le pasaba lo mismo. listo, Entonces sí, como manejo de tiempo y orden. ok. ¿Y por qué lo sacaron en eliminatorias? Pues la verdad no sabemos. O sea, ¿les parece que pasaban? Yo creo que sí podíamos pasar ¿De primeros o de segundos? de segundos. Ok, y bueno, y por qué? Contame rápido el debate, que, o sea, las razones por las cuales pasabas. Pues, eh, o sea, básicamente lo que pasó en el debate era que nuestras cámaras altas eran, o sea, nosotros éramos gobierno y alta de gobierno era Chava y Quijano, Ajá, y básicamente dijeron todo lo que nosotros teníamos pensado en decir. ok. ¿Qué emoción era? Era, esta casa considera legítimo el espionaje industrial en Ok, los países subdesarrollados. sí, ya, ya. Bueno, entonces se quedaron sin extensión, eso lo entiendo. Pero, ¿y por qué creían que pasaban entonces? ¿Quién pasó de segundo? Bueno, de segundos pasaron unos de los Andes. ¿A los que ganaron? No, 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 no. Unos que también perdieron en esa ronda. Después de eso pasamos nosotros y después de eso pasaron los que pasaron a la siguiente ronda, que pasaron a la final, pero los eliminaron en la final. ¿Quiénes eran? Eran de la... Los antioqueños. o sea, me acuerdo el nombre del equipo, pero no me acuerdo de dónde eran. El equipo SAD. sí, era de Antioquia, creo. Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Y explícame la comparativa, o sea, la de las bajas entonces. ¿Por qué ustedes buscaron al juez después para que les pidiera feedback o algo? ¿Les diera feedback, perdón? Pues no lo encontramos. Ah, bueno, listo, pero buen reflejo siempre después de eliminatorias y apenas anuncien el break, buscar el feedback de cuando después del break, últimas tres rondas o rondas cerradas, pues, lo que sea. Y en eliminatorias siempre buscar el feedback para ir corrigiendo. Pero entonces, ¿por qué crees que el juez les dio el gane a ellos? Tiene que haber alguna razón medianamente razonable para eso. Pues yo pensaría que es porque de pronto pues nuestro caso no traía como mucho nuevo.
Sí, trajimos como dos cosas nuevas que era como de urgencia y algo medianamente nuevo que era pues deuda histórica. ajá. Em, yo creo que pues lo que ¿Eso? sucedió era que, digamos, el caso de su alta era muy bueno, pero Chava y Quijano se la pasaron destruyendo y nosotros, digamos que también atacamos esos puntos y atacamos un poquito como los puntos que nos daban nuestras bajas, pero de pronto fue porque no les, no les tocamos como el punto fundamental de su argumento que de pronto pasaron. Ok, Es sí. que no sé, porque ellos me parece que solo traían como una nueva cosa, que era que estaban hablando de las instituciones internacionales. Y me Ah, parecía que el caso de sus altas era muchísimo más fuerte y muchísimo más comparativo, pero pues no sé. ok, ¿y cuánto tiempo les dedicaste en tu látigo? Les dediqué como no, sí, como 2 minutos. 2 minutos. Bueno, pues eso normalmente en tiempo debería ser suficiente si los 2 minutos se utilizan bien para explicar por qué ellos no pasan. Pero bueno, o sea, tendría que ver el debate. Pero bueno, me parece que lo tenés medianamente claro. Eso es bueno. Entonces, ahora sí, habiendo dicho eso, en términos de tus expectativas personales, ¿qué pensaste del torneo? ¿Te gustó lo que pensabas que te iba a gustar? ¿Te decepcionó un poquito? Franco. Pues yo fui al torneo como juez, no como debatiente, Ajá. ¿Y te- y juzgué inicialmente Masters. Sí, No me gustó tanto la labor de ser juez, sí, aunque también era porque mis debates estaban un poco confusos. ok, sí. Em, en cuanto al debate, pues sí, no, me gustó bastante. ¿Te gusta más Em, los de la sociedad? Porque como hay otros equipos, por lo general uno ya ahí nota la diferencia, más estilos, más vainas, todo. sí, siento que como que el estilo de la sociedad a uno le permitía como ser más claro, porque en lo que vimos en muchos equipos era que tenían muy buenas ideas, pero pues por falta de como de impactar o de concretar, quedan Sí, muy divagadas. Y yo creo que sí, los entrenamientos sí han ayudado mucho como para eso y para identificar, que eso sí lo vimos mucho con Rafael, identificar de qué se estaba hablando en la moción. ya. Sí, eso es súper importante. Entonces, bueno, lo único es, bueno, ahí el consejo es nunca desestimar como a nosotros del Rosario nos pasa mucho eso, que nosotros tenemos una estructura como bien interiorizada y eso lo que hace es que, por ejemplo, cuando no vemos a alguien como tan claro, pensamos que no va a generar nada en el juez. O sea, es como, ah, pues yo lo veo un poco difuso, el juez también debe pensar que está un poco difuso, pero dependiendo de los jueces eso puede variar. Y muchas veces lo que nos pasa, por ejemplo, en los nacionales, es que van pasando unos equipos que uno dice, no entiendo por qué van ahí, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo cómo le están ganando a todo el mundo, y es porque de pronto a nosotros no nos suena, pero la mayoría de los jueces sí. Entonces, para curarse en salud, toca siempre, a pesar de que ellos tengan una idea muy general, refutarla en su mejor escenario, incluso si uno está muy seguro de su refutación, aterrizarles el caso y explicar por qué incluso en ese caso no va. O sea, como siempre, tratar de hacer el mayor esfuerzo para que después no te sorprenda un juez que sí les entiende más de la cuenta, por ejemplo. Ok. Entonces, ese es mi primer consejo. Pero bueno, y con Rafael, ¿cómo te sentiste como pareja? Bien, bien, me parece que hacíamos un buen equipo, precisamente porque nos complementábamos nuestras, digamos, nuestras debilidades. Entonces, digamos, Rafael daba muchas, como explicaba algunas cosas, pero como que las dejaba casi como sin ejemplos, y entonces ¿Sí? yo le metía un montón de ejemplos como para entender Y, eso y explicar por y qué los, eso era importante. y los jueces les dijeron que esa labor estaba bien hecha, esa complementación ahí. Sí, sí, Listo, súper, apenas. Apenas, apenas. Bueno, igual puede que te dejen con Rafael, puede que te cambien según lo que vea Diego. sí, ¿Cómo vas con el proceso? O sea, vos querés ir al Nacional, ¿sí o no? sí. Ah, bueno, ¿cómo vas con el proceso? Ya contabilizaste más o menos tus horas? Pues de hecho estaba en esas. Ajá. Tengo en este, espérate, busco acá en Excel dónde estaba.
Andrés Revelo. Eh, tengo como 32 horas en Ah, este bueno, momento, eso está sin bien. contar las del debate. Ah, entonces ya estás relajado. Ya tienes las horas. Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque con ese torneo te van a dar literal como 20 y pico de horas. Relax. Ush. Ah, Sí, bueno. son 2 horas por ronda y fueron 6 rondas. Mentira, no, 20 y pico no, te alcanza como para 18. Porque fueron 2 rondas, 6 rondas de debate. ¿Cuántas jugaste de Masters? Juzgué Masters 3. Listo, entonces ahí tenés 12 de debates antes del break, 6, 18, más alcanzaste a hacer dos eliminatorias, ¿sí o no? O una, una. Una. Y te dan 20. 20 horas. Ah, entonces sí, ya tengo Sí, sí, ya tengo apenas. las Son 48. 20 horas. En tutorías, ahí también nos faltan como 4, pero pues tenemos 2 semanas para hacerlo. Creo que esta metodología sirve resto. Entonces, por ejemplo, si hacemos una hoy, otra el domingo y otras 3 entre las próximas 2 semanas, ahí ya quedamos relajados. Perfecto. Y ahí también te suma horas por si las moscas, cualquier vaina. En clases, ¿ustedes sabes cuántas tienen que hacer? También son 12, ¿cierto? Creo que sí. Pero clases no es. ¿Clases qué es? Sí, clases sirven las de Diego, entonces, pues sí ha sido, y creo que las tutorías también te sirven, entonces ahí también relajado. En debates creo que también vas bien, por eso no hay que preocuparse. Los quizzes, Los quizzes, pues estoy empezando con el primero, pero no sé exactamente cuál es la estructura que debería tener un documento quiz. bueno, yo te la mando ahorita por WhatsApp, es como un documento, yo te la mando ahorita y te mando un ejemplo. Em, Acuérdate que ustedes tienen que hacer 2, creo, o 3, Sí. 2. Bueno, entonces, 2, eso se hace súper cortico. Yo lo que me he hecho en promedio por tema es como 40 minutos. Entonces debería alcanzarte el tiempo en un día, 2 días para hacerlo. Acuérdate que hasta el domingo a las 11:59 p.m. Ok. Y ya otro, bueno, y compromiso ustedes no tienen porque no hacen parte del comité, entonces regla, no. Creo que vas bien. Te tocas mirar como y además vos tenés la cuota de los nuevos, entonces te tocas básicamente como mirar bien, como comparándote un poquito de lo que te acordás con tus compañeros, con todos, pues, mirar si crees que en debates te ha ido bien conforme a las posiciones y eso y el feedback para saber si te toca, por ejemplo, tratar de ir a bastantes debates estas 2 semanas para obtener buenos puntajes. Entonces, por ejemplo, ir el sábado, que hay debates clasificatorios y así. Ok. Aunque pues estoy mirando la hoja de debate que pusieron en esto y no la entiendo. O sea, los unos y los 0,5 y eso. Pues solo me sale uno y dos. Bueno, sí. No, por eso es simplemente para contabilizar las horas, pero ahí no te va a aparecer los resultados. Ah, Sino, pero pues en posiciones no aparece. no, tampoco. En posiciones lo que te aparece es el número de veces que has hecho una posición, pero no te aparece el Ah, resultado. ok. Entonces, te tenés que más o menos acordar. O sea, si has quedado de primero muchas veces, es probable que tengas buenos puntos de orador y pues viceversa. Es eso frente Sí. como al proceso de selección. Pues he quedado en segundos muchas veces. Y primero una vez, Sí, cuarto una vez, tercero nunca. hay chance de que estés bien. Igual, pues seguir yendo para practicar y demás. Sí, claro, claro. Habiendo terminado, espérate que ya apenas, que ahora nos mandó el correo, dame un momentico. Camilo G. Guerra. Entonces, si querés, yo ahorita lo que voy a hacer es como para que no perdas tiempo y no perdamos. Empezamos de una con el tema de la tutoría y luego al final, si querés, vos te desconectás y yo me quedo con Guevara haciendo su briefing del torneo. Vale. Y hoy básicamente lo que vamos a ver en la tutoría son 2 temas, tiempo de preparación y
y estrategias no mentira, estrategia en cámaras altas no, sino probablemente ya argumentación comparativa. Listo, ya se está metiendo. Apenas. Ok. Listo. Bueno, esperamos aquí 2 segundos. Bueno, ¿y cómo viste los equipos que ganaron? ¿Te parecieron muy buenos, muy superiores, como los que te llevan más tiempo? Ya que te adentraste un poquito más al mundo al circuito nacional. Eh, pues siento que ellos tenían como la capacidad de crear casos muchísimo más, o sea, que abarcaban muchísimo más de lo que nosotros pensábamos, pero no por mucho. También era por falta de, yo digo, pienso que por falta de conocimiento en algunos temas. Ok, Porque, por ejemplo, hubo uno en el que estábamos perdidísimos porque no sabíamos nada y pues obviamente sí nos... ¿cuál? El de Too Big to Fail. Ok, bueno, entonces, ahorita en tiempo de preparación lo vamos a ver, pero reflejo básico de cualquier debatiente, las mociones en las que uno nunca sabe nada y queda de cuarto, lo que sea, siempre se acuerda y lo primero que hace cuando tiene tiempo es volverse la persona más instruida en el tema para el próximo torneo. Probablemente no vuelva a salir en el próximo torneo, pero tal vez en 2, 3 torneos vuelva a salir y ahí ya tiene uno todo el conocimiento específico. Ok. O sea, como saber que si ese tema te causa problemas y no sabes absolutamente nada de las empresas que se consideran too big to fail, cuándo ha pasado antes, estudios de caso, cuál es la lógica interna, hay que conseguirla y eso se consigue a través de la lectura o videos o lo como quieras, pero toca aprender ahí de Sí. manera No, igual autodidacta. de todas maneras creo que la piloteamos Ah, porque sí bueno. vimos como ejemplos, o sea, le atinamos más o menos a lo que era, aunque terminamos más que todo hablando del crack del 29, pero, pero sí, ahí como que logramos algo y con eso llegamos a terceras. De una. Está bien, eso está bien, está bien. ¿Y los jueces, qué tal te pareció el feedback de los jueces? Hubo unos muy buenos, hubo unos que no entendimos muy bien porque eran demasiado como muy, muy monos, no, monosilábicos no, pero como de una frase. Ya. ¿Qué juez te pareció bueno o juez? Eh, es que yo no me sé los nombres de nadie. Pero de Eh, era. un, espérate. Ah, que Camilo mandó el... Sí, ya. Sí, uno que es mexicano. Ricardo Acosta lo juzgó. No sé si es él, pero uno... Como como gordito. Ah, no, el jefe de adjudicación, Daniel Aguilar. Sí, Ok, ¿qué les pareció? ¿Les bueno? sí, él nos dio muy buen feedback, la verdad. Sí, les bueno, les bueno. Si era el invitado internacional, tenía que ser bueno, si no perdieron la plata. Listo. Bueno, esperemos que el hombre ya le haya llegado. Bueno, en principio debería llegar en cualquier momento.
¿Será que ya? Bueno, yo creo que arranquemos porque para no perder tanto tiempo. Sí, Bueno, si algo, pues yo puedo grabar también y mandar series todo a Camilo. sí, de una. No, pues igual está grabado, yo se lo puedo enviar a él también. Ah, bueno. Pero bueno, entonces, lo de tiempo de preparación prefiero dejarlo para una tutoría más, como más corta después. Ahorita siento que es importante que vos fuiste a la clase de lidiar con casos contra casos evasivos o sorpresivos, No. ¿no? Bueno, porque es que eso es una clase que hay que hacer. Yo creo que ya tenés bagaje para hacerlo de pronto ahorita ya con el torneo. Entonces creo que va a ser prudente. Entonces, bueno, ustedes, entonces contextualicemos de por qué la clase es importante. Ustedes vienen de, o sea, están en una escuela en donde les van a enseñar a no hacer casos evasivos o casos que, o sea, inesperados, puede que sí, puede que no. Casos evasivos o casos débiles no deben hacer porque no es estratégico, porque como nosotros pretendemos debatir con gente que es muy buena, esa gente va a saber desencuadrarlos, va a saber reducir muy bien ese caso. ¿Sí me hago entender? Ok. ¿Cierto? Sí. Entonces, por eso nunca les van a enseñar a hacer casos evasivos. Los casos evasivos están diseñados básicamente para uno tratar de con artimañas, básicamente vender un mundo súper conveniente en donde básicamente siempre vas a ganar, ¿cierto? Ajá. Es por eso que antes se veía muchísimo, o sea, era como pan de cada día y tal vez muy, muy antes, o sea, como hace 5 o 7 años, la vaina era quién hacía el caso más evasivo para ver quién ganaba, o sea, como que verdad era un poco ese juego. Cuando no se debatía como tan buena fe y eso era como una aptitud que se aplaudía más que reprimirla o algo así. Pero em, cuando Diego les da una clase de estrategias para lidiar con casos evasivos o casos sorpresivos es porque uno nunca sabe. Y los torneos grandes como se mude, incluso el nacional, te vas a encontrar con equipos, en el mejor de los casos, en primera ronda, cuando todavía no hay tanto power matching y te puede tocar con cualquiera, te va a tocar con equipos que hacen este tipo de casos, porque es lo más intuitivo, porque de pronto es lo más fácil, no es tan fácil construir un caso duro. Entonces, como Rosarios, tienen que saber cómo lidiar con esos casos. ¿Para qué? Uno, para que no les ganen en ese juego, que perder contra un caso vacío es algo muy frustrante, porque uno sabe que no es un caso fuerte y que a pesar de eso perdió. Dos, para que, por ejemplo, ustedes lo hagan y no se lleve el crédito otro equipo y los dejen de segundos o de terceros por eso, por hacer más engagement, por ejemplo, con un caso, ¿cierto? Ok. Entonces, te voy a preguntar primero, ¿vos ahorita en el torneo viste algún caso que os dijeras le está haciendo el kit de la emoción, es un caso cobarde, es un caso súper débil? Sí, 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 bastantes. Ah, bueno, entonces sí, sí sirve el taller. ¿Cómo se veían más o menos esos casos? Pues, a ver, por ejemplo, el primero que nos tocó, eh, pues era una moción sobre Schadenfreude, sobre si Ah, tocaba, ¿qué? la culpa que uno siente, el placer que uno siente cuando al enemigo le va mal. Sí. Ok, Entonces era esta casa lamenta la narrativa que nos culpabiliza por sentir esto. sí. Yo no entiendo si era por estrategia o si no entendieron la moción, pero no dijeron que la iban a tomar como una moción de hecho y sobre si tocaba o sobre si la gente se sentía culpable o no de sentir Schadenfreude. Y después empezaron a hablar de la libertad de expresión, no sé por qué. Listo. O Y sea, otro, literalmente no entendimos de lo que estaban hablando. ok, sí. Y otro caso, Otro caso en el de uno de Latinoamérica, ajá. que era sobre como la integración latinoamericana o algo así. Y básicamente el caso de nuestras, bueno, de nuestras altas estaba basado, era en, o sea, como que limitaron todo esto como un caso que era en el que Estados Unidos como directamente comandaba
a Latinoamérica. Ujú. Y nuestras cámaras bajas, no, sí, la cámara baja estaba hablando más como de la colonización, pero se fueron como más allá de Estados Unidos y empezaron a hablar de los españoles y de básicamente, o sea, se salieron completamente de la moción. Listo. Bueno, entonces acuérdate que esta clase está centrada en dos tipos de casos que son problemáticos porque no son casos ideales. Evasivo, sorpresivo. Y sorpresivo no en un equipazo que te saca algo súper bien desarrollado, sino un caso sorpresivo con el que uno básicamente no tiene nada con qué compararse, que es como no entiendo por qué me estás sacando esto. Entonces, hay que tratarlos de manera diferenciada. Entonces, vamos a empezar con los casos evasivos o casos cobardes, que se definen como un caso que no asume toda la carga de la prueba, que amaña los criterios del debate para que solamente ellos puedan ganar, que es súper conveniente. Es ese tipo de casos. Por ejemplo, el primero que me comentaste de cómo cambiaron como casi que la redacción de la moción, eso es un caso evasivo, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, primer paso que uno tiene que entender es identificar si se trata de un caso evasivo o de un caso sorpresivo. Si lo identificas como un caso evasivo, básicamente vas a estar frente a un equipo que sabe lo que está haciendo y sabe por qué lo está haciendo, que es que quiere ganar, pero con una carga de verdad muy, muy baja. Entonces, aquí, cuando tú identificas ese caso, creo que hay dos hipótesis. La primera es que cambien lo que te digo, cambien la reacción de la emoción y la vuelvan de valor a hecho, o por ejemplo le quiten una palabra súper importante, o por ejemplo, siendo una emoción de actor, la ponen como una emoción de valor general. Siendo una emoción de actor, esta casa como Estados Unidos, eh, no sé, invadiría Irán. Y la vuelven, esta casa cree que Estados Unidos debe invadir Irán, ¿cierto? Que es una vaina completamente distinta. Ajá. Entonces, primera hipótesis, en los casos evasivos, un equipo que le cambia la reacción a la emoción y en su caso se entrevé eso. Entonces, ¿cómo lidio yo con ese tipo de equipos? Creo que hay dos pasos. El primer paso es dejarle muy, muy claro al juez cuál es el cambio que están haciendo, ¿sí? Ujú. Porque no hay nada escrito. Tú no puedes partir de la base de que el juez va a entender de primera mano y súper sencillo. Ah, espérate que creo que ya está Camilo. Camilo, ¿estás ahí? ¿Escuchan? Sí, ya. Hola, hola, Hola. ¿Listo? hola. Ay, Dios. Hola, Sí, te escucho. hola. Ok, ya, ya. No, es que llevo acá como 10, como 3 minutos, pero creo que no me estaban pudiendo escuchar. Ya, ya. Pero ya escuchas bien todo. Sí, sí, escuché lo de el caso evasivo, que lo que uno tiene que hacer es primero que nada dejarle claro al juez cuál es el cambio que están intentando hacer. Listo. Entonces, aquí súper rápido. Los casos evasivos son importantes porque con Andrés comentábamos que es muy probable que en los torneos donde la gente apenas está empezando o cuando es un torneo grande, en las primeras rondas, cuando te puede tocar con cualquier persona, te salgan casos evasivos. La gracia es que por un caso así sea evasivo, si tú no lo sabes Sí, manejar, vas a perder. Entonces es importante saber cómo lidiar con ese tipo de casos. ¿Sí o no? que no te escuché esa última parte, que Que como el caso la es vaina es cuando es evasivo, un caso. Ajá, un caso evasivo sí, puede que un juez le dé valor. Entonces ok, es muy importante saber lidiar con ese tipo de casos para no perder contra ellos. Porque además de que es muy frustrante, pues también ok, te quita puntos cuando no debería ser. ¿Cierto? sí, claro, Súper. sí, sí. Listo. Entonces, ahora sí. Hay casos evasivos, casos sorpresivos. Ya vamos a ver cómo lidiar con los sorpresivos. Frente a los evasivos, el primer tipo es cuando el equipo le cambia arbitrariamente la reacción a la emoción o le cambia el sentido a la emoción. Entonces, primer paso, dejarle súper claro al juez qué es lo que están cambiando. Sí, Es decir, básicamente decirle, señor juez, la moción me decía, esta casa como Estados Unidos esta casa como Estados Unidos invadiría Irán y ellos dijeron, o su caso piensa que la moción es, esta casa como Estados Unidos, esta casa cree que Estados Unidos debería invadir Irán, perdón. ¿Sí me entienden? Como el cambio así, purito, sí, transparente, sin grasa. Listo. Segundo Sí, paso, eso fue lo que hicimos. literal. Segundo paso, entrar a explicar por qué haber hecho ese cambio es importante para el debate y en este caso es nocivo para el debate.
que sería básicamente de manera muy, muy rápida desarrollar las diferencias entre los dos, en las dos reacciones de la moción. Entonces, es decirle, señor juez, la moción como está, como la tenemos que debatir, implica que nosotros nos tenemos que poner en la posición de Estados Unidos, explicar cuáles son los intereses de Estados Unidos y por qué la invasión de Irán es coherente con esos intereses. En cambio, si aceptáramos la moción que nos trae, que es completamente novedosa, el otro equipo, lo que deberíamos hacer es simplemente esbozar razones por las cuales cualquier persona tendría interés en que Estados Unidos en específico invada Irán, ¿cierto? Ujú. Que entonces uno puede entrar a, por Claro, ejemplo, claro. en la primera moción, uno tiene que entrar a explicar por qué esa invasión le va a dar más legitimidad a Estados Unidos, o por ejemplo, le puede, no sé, dar como más rentabilidad económica porque va a poder, no sé, desarrollar más vainas militares y eso dinamiza la economía, lo que sea, ¿cierto? Y la métrica del debate es qué impacto le conviene a Estados Unidos como país. En cambio, en el otro debate yo simplemente puedo decir, yo quiero que lo haga Estados Unidos porque es el que más puede soportar daños. Prefiero que lo haga Estados Unidos para que la ONU no pierda legitimidad, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Ajá. Entonces, ese impacto como de que Estados Unidos es el que puede aguantar y el resto no, en el debate de intereses de Estados Unidos no aplica, de hecho es contra, pero en el otro sí, porque no los tengo que tener en cuenta. Entonces, como dejarle al juez muy, muy claro las diferencias estructurales que implica cada uno de esos debates, para que el juez entienda que en efecto el otro equipo cambió la moción, ¿cierto? Ok. Listo, entonces, y eso tiene que hacerse medianamente rápido, pues para no perder mucho tiempo en eso. Ese sería el segundo paso. El tercer paso es que ustedes de manera muy sensata identifiquen cuáles puntos del caso de la otra parte que cambió la moción, obvio, pero cuáles puntos siguen siendo comparativos o siguen pudiendo entrar en el verdadero debate, ¿cierto? Ok. ¿Qué es lo que me dijeron? Sí entra. A pesar de haber cambiado la moción, eso que de lo que me dijeron, ¿qué es lo que sí entra? ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos han cambiado la moción, por ejemplo, de 3 argumentos, puede que 2 en efecto no estén, pero puede que uno sí. Entonces es súper importante que ustedes, a pesar de eso, sí puedan identificar cuál es el que sí está dentro para que sepan qué es lo que sí tienen que refutar, a pesar del error de ellos. Súper importante. Ok. Ok. ¿Sí o no? Sí, sí. O sea, entiendo. Como que yo creo que eso se vio mucho, de pronto no de Sí. manera voluntaria en un debate que tuvimos en el torneo de la Nacional, Sí. que de pronto no todo el mundo entendió correctamente cuando era una moción de actor de cómo pues, Heisenberg Sí. seguiríamos siendo profesores. En esa particularmente, creo que que los jueces desvalorizaron mucho ciertos argumentos que podrían aplicar a hacer el caso como Heisenberg. Sí. Pero sí entiendo como que muchas personas perdieron ese mismo debate porque o hicieron el caso vacío completamente y cambiaron la moción, o simplemente no lo entendieron muy bien. Sí, sí, lo entiendo. Y eso es súper importante Sí. hacerlo, porque lo que les digo, va a pasar, o sea, Y, en debates altos probablemente no pase, pero en debates incluso bajos y medios seguramente sí va a ujú. pasar. Entonces, eso frente a los casos que cambian la moción por completo. Ya ahorita les pongo ejemplos, pero bueno. Segundo tipo de caso evasivo. Es un caso bien específico en las mociones políticas. Ajá. En las mociones políticas, mucha gente hace casos evasivos que consisten en poner muchas reservas. ¿Cómo delimitarlo mucho? Sí. Y dele Ah, ok. reserva, y dele reserva, y dele reserva, y dele reserva, y dele reserva. Para bajarse la carga de la prueba y que no les toque probar tantas cosas. Entonces, el clásico ejemplo de esto es, la moción es, esta casa legalizaría las drogas. ¿Sí o no? Ah, sí, que le ponen como, pero solo únicamente a tales personas con tales condiciones, en tales países, en tales. Exacto. Solamente Ah, a ya. las personas mayores de 35, con prescripción médica, no sé qué vaina, puras reservas. Que eso pasa seguramente, Ujú. puede pasar en ambos lados de la casa, pero probablemente solamente pase en el gobierno casi siempre. En ese caso, esas reservas ustedes no pueden decirle al juez como, no, tiene muchas reservas y ya. No. Tienen que lidiar con esos casos en 2 pasos. Primer paso, decirle al juez, señor juez, note todas las reservas que está poniendo este equipo. Y les dice, primera reserva, segunda reserva, tercera reserva, cuarta reserva. ¿Sí o no? Ajá. Listo. Sí. El otro, es la primer paso sin grasa. Y luego explican por qué poner tantas reservas merma sustancialmente la carga de la prueba. Que es básicamente explicarle al juez, al panel, que cuando uno se pone tantas reservas, lo que está haciendo es dejando muchísimo espacio sin probar.
Ok. cuando la moción me pedía generalidad, ¿cierto? Aunque pues lo Ajá. que vimos en una clase de Diego era que en esos casos lo que podíamos hacer era que por ponerle tantas reservas, en gran cantidad de casos lo que hacía era reducirle completamente el impacto. Uno también Exacto, con eso. exacto. Cuando yo les Sí. digo dejar mucha carga en la prueba sin abarcar, es que queda un impacto súper pequeñito. Ok. Y eso es lo que le tienen que mostrar al juez. ¿Vieron algo de eso en este torneo? Si no, yo les pongo un ejemplo. Pues para un ejercicio para que lo hagan ustedes. Que ponen muchas reservas. No. A ver, por ejemplo, en la moción, esta casa cree que los estados en vía de desarrollo deberían nacionalizar la explotación de recursos naturales. ¿Sí? Ok. Listo. Ujú. Yo te digo, desde gobierno vamos a entender nacionalizar como solamente con reparación económica completa, presente y futura, es decir, que le damos todo lo que estaba ganando y lo que podía esperar ganar en un futuro. De la misma Podrías manera, ganar. Ajá. solamente vamos a expropiar a los extranjeros, los nacionales sí pueden seguir siendo privados, ¿sí? Ok. Y solamente vamos a expropiar cuando el Estado en cuestión tenga la plena capacidad para operar esa misma infraestructura al 100%. Ok. ¿Entendieron las tres reservas? Dale, ok. ¿La Sí, tercera cuál fue? La tercera fue, solamente vamos a nacionalizar cuando el Estado en sí. desarrollo tenga la capacidad de entrar a operar esa infraestructura hasta al 100% de la capacidad, al mismo ritmo que la empresa privada que lo hacía antes. ¿Sí? Ok, Ok. sí. Listo, entonces, Pero pues ahí, con esa reserva lo que está haciendo es intentar neutralizar los argumentos que puedan traer de la oposición de por qué eso sería menos beneficioso, ¿verdad? todas las reservas siempre están encaminadas a neutralizar puntos de oposición. Siempre que tú hagas una reserva, la directriz tiene que Ujú. ser, yo con esta reserva, ¿qué le estoy quitando a oposición como argumentos? ¿Cierto? Claro, Entonces, las tres reservas que acabé de hacer quitaron tres claro. argumentos de oposición. Sí, Entonces, quiero que cada uno sí, sí. coja una reserva de esas, me explique bien cuál fue la reserva, cuál es el argumento que quiere neutralizar y por qué eso le resta mucho impacto al caso de gobierno. ¿Listo? Entonces, Claro. si quieren, Andrés, haz la primera, Obvio. Ok. Camilo la segunda y ahorita miramos la tercera. Listo. Pero espérate, es que ya se me olvidó Ok, el orden. perfecto. Bueno, entonces, en primer lugar, a mí también. En primer lugar, si mal no había dicho, reparación económica Ah, 100% ya, 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 ya. Sí, sí. y futura. La segunda es que solamente se le A nacionalice extranjeros. a extranjeros. Sí. Es decir, que los nacionales pueden seguir haciéndole. Y la tercera, ya la miramos ahorita. Entonces, Andrés la primera y Camilo la segunda. Si quieren, tómense 2 minutos o ni siquiera como 40 segundos, que es lo que en un debate más o menos van a tener para pensar este tipo de cosas. Sí. Creo que ya. ¿Listo ya? Sí, Sí. sí, sí. Listo. A ver. ¿Quién empieza? Dale, Andrés. Ah, bueno, Pues yo, comienza tú con listo. la primera. Entonces, digamos, pues la reserva que están haciendo ahí es, digamos, darle una remuneración, una indemnización a los expropiados, por decirlo así. Esto con reducir el punto de la oposición de que lo que se está haciendo es, digamos, expropiando a alguien de su propio trabajo, Sí. de los posibles grados de justicia que podría ser esa expropiación, Ajá. y están reduciendo mucho como el impacto que podría ser esa medida, precisamente porque uno, si se les está dando toda la remuneración, pues con qué se quedaría el Estado. Ajá. No se quedaría como con mucho, por una parte. Y segundo, eh, pues también sí, limita mucho el debate porque eso es como uno de los puntos más importantes, digamos, la capacidad del Estado de poder expropiar estas propiedades. Listo. Creo que está bien.
la idea está bien, sí me explicaste por qué le baja el impacto, yo lo único que le adicionaría es aterrizaje a la realidad. Entonces, Sí. si vos me decís, esto reduce mucho la capacidad de un Estado, entonces, señor juez, imagínese, Colombia quiere expropiar a Anglo Gold Ashanti, que es una empresa canadiense súper potente aquí en Colombia. Probablemente uno está partiendo de la base de que Colombia tiene la liquidez suficiente para sacar dinero, billones de dólares para pagárselos a ellos. Uno nunca me va a explicar cuántos estados de verdad tienen hoy esa liquidez, por lo que estaríamos hablando de un número muy, muy pequeño de estados que tienen esa liquidez para poder pagarle a esa gente de entrada. Dos, en ese ya pequeño número de estados, es aún más pequeño el número de estados que, teniendo la liquidez y pudiendo pagar esa reparación, podrían entrar a operar y no entrar en déficit cuando desembolsillen ese mundo de dinero. Entonces, imaginémonos un país africano desembolsillando 7 billones de dólares de la nada para que o Nigeria, por ejemplo, haciendo que Shell tenga 7 billones de dólares o 7 incluso trillones de dólares, porque esas empresas producen mucho dinero para que se vaya. Entonces, como aterrizarlo un poco más a la realidad y que el juez vea que de verdad los países en vía de desarrollo no tienen la capacidad para ejecutar el modelo que planea el gobierno con esa reserva. Vale. Pero la Sí, idea está bien. ok, La idea está sí, meterle ejemplos. Camilo. Ok, entonces, bueno, quería, ese señor juez, como en la segunda reserva que implementó el gobierno, en la que nos dice que solamente se estarían nacionalizando a extranjeros y no a empresas nacionales, pues realmente esto lo que está haciendo es entrar en disonancia con el concepto mismo de nacionalizar y con el interés de nacionalizar. ¿Por qué? Porque el concepto de nacionalizar no significa quitarle propiedad privada solo a extranjeros en pro de los nacionales, de los productores nacionales, sino que nacionalizar implica que el gobierno va a asegurarse de que, uy, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, Ok, que que el gobierno va a tomar en nombre de la nación la titularidad de estas empresas y que las va a explotar en pro de la nación. Entonces, no podemos estar hablando de una nacionalización de la producción de productos internos si el gobierno solamente le está expropiando su propiedad a una empresa internacional que de todas maneras se reputa como una persona natural colombiana. En pro de la producción de un nacional como lo podría ser una empresa eh, con dueños colombianos. Ok, listo. Creo que al final te complicaste un poquito. Yo lo que haría lo reduciría mucho más. Sí, Creo que ya sí fue la que explicaste al sí, inicio. Nacionalizar implica que el Estado se haga con unos activos, no simplemente echar extranjeros. Yo creo que el único paso que falta ahí es explicar exacto. que el hecho de que la explotación la hagan nacionales privados no implica que se vayan a cumplir todos los fines de la nacionalización, que es como Exacto. redistribuir. Okay, sí. Igual puede haber acaparamiento, explotación, todas las cosas malas que hacen los extranjeros, perfectamente las puede hacer un nacional Claro, también. Entonces pierde impacto y no hace nada. exacto. Como que es simplemente, sí, es inútil. Sí, tienes toda la razón. Eso hubiera podido unir ahí con el concepto pues, de que naciones que el gobierno lo toma en cabeza de la nación para ir Sí, en tal cual. pro de los intereses de la nación. Okay. Tal cual. Porque fíjense, si un gobierno quisiera defender ese caso con esa nacionalización ahí como rara, tendría que solamente argumentarme en términos de por qué es más factible que los nacionales redistribuyan directamente, por qué es más factible que los nacionales cuiden mejor el medio ambiente, porque es más factible que los nacionales cumplan con la ley. Tendrían que entrar básicamente a explicar que por un Claro, sentimiento y de apropiación y sentido de pertenencia lo van a hacer. Entonces es un caso completamente distinto, mucho más difícil de probar en la comparativa. Pero claro, ahí estuvo bien el ejercicio. claro. Ahora, otra manera de ser evasivo, Okay. otra manera de ser evasivo, aparte de las reservas, esta sería la tercera manera, ya vimos cambiar la moción, ya vimos abusar de las reservas. Otra manera de ser abusivo, la tercera, puede ser entrar a uno, contextualizar la moción más de lo que se pide, o dos, eh, no, básicamente es contextualizar la moción y cerrarla, ¿cierto? ok. Cerrarla. Listo. Entonces, cuando hay un equipo que cierra la moción a un contexto muy, muy particular, dos opciones. La primera es que lo hagan de la misma manera que con la primera, es ir mostrando cómo cuando contextualizan así de pequeño, dejan por fuera muchos otros contextos, ¿cierto? ¿Cierto? Y en ese caso tienes que, uno, identificar que están contextualizando. Dos, identificar los contextos que están dejando por fuera. Y tres, explicar por qué los contextos que se quedan por fuera siguen siendo relevantes para el debate. Porque si no, yo no. Sí, gracias. ¿Qué? Que cuando hay un equipo que contextualiza Sí, mucho, son tres pasos. Identificar que lo están haciendo, explicar cuáles son los contextos que están quedando por fuera, y tercer paso es
explicar por qué que se queden esos contextos por fuera es relevante, es grave para el debate en este caso. ¿Sí? Ujú. Listo. Entonces, esos son como los Sí, tres pasos para perfecto. lidiar con ese tipo de caso evasivo en específico. El otro tipo de caso es que, por ejemplo, te contextualicen completamente por fuera de la moción, o sea, como algo que no tiene mucho que ver. ¿Sí? Ujú. Ujú. Pero, o sea, como que Sí. no, o sea, a ver, ¿cómo le explico esto? No, yo te entiendo. Nosotros tuvimos algo así en la moción de las mujeres en el torneo de la Nacional, que era sí, como que esa casa lamenta la narrativa de que el empoderamiento femenino sea por medio de la acumulación de riquezas. Y sí, nuestro primer gobierno llegó a decirnos como no, es que en este mundo, el contexto es que en este mundo vivimos en un mundo donde solamente la narrativa de empoderamiento existe con la acumulación de riqueza. Entonces estaba contextualizando un mundo diferente al que vivimos en la realidad y en donde entonces pues le queda muchas veces a ellos decir que es malo que solamente existe ese tipo de narrativa. sí, está bien. O, Sí, 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 sí. de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Bien, me gusta. Me gusta, me gusta. Creo que es un buen ejemplo. Y otra cosa que Ajá. les tengo que decir frente a estos casos es que muchas veces esta contextualización como abusiva que hacen los equipos no se nota tanto. Entonces toca ser muy, muy claro con el juez de por Ok. qué no aplica, que es básicamente hacer un desencuadre. Ustedes ya vieron refutación, ¿sí o no? Sí. Listo, ¿qué es Creo hacer que un yo desencuadre? no sé, me perdí la clase. Bueno, básicamente el desencuadre es una estrategia de refutación que consiste en mostrar por qué la cajita donde un equipo nos vende sus argumentos, ¿sí? Ujú. No es la caja que el debate nos llama a debatir y por ende, como ese argumento solamente funciona en esa caja, cuando yo lo saco de ahí, pierde completamente. O sea, en esa cajita el argumento es súper relevante, súper lógico, súper probable, pero apenas tú lo sacas de esa caja, chao. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Listo. Entonces, por ejemplo, si hace una moción que dice, esta casa considera que en los países en vía de desarrollo, o mentira, no, ni siquiera la moción. Hay un debate que dice, esta casa considera que debería abolirse en los sistemas de prestación directa de servicios públicos para beneficiar un sistema donde se transfiera dinero. ¿Sí? Es decir, en vez de yo prestar los servicios, solamente darle plata a la gente. ¿Sí? Ok. ¿Sí entienden? Sí, Ujú. sí. Listo. Desde el primer gobierno, desde el primer gobierno quedó súper claro que el contexto más relevante para el debate es el contexto de los países en vía de desarrollo, porque son las personas más numerosas en el mundo, son las personas que más sufren, son las personas que más necesitan esta prestación de servicios, bla, ¿sí o no? Sí. Sí. Todo el debate se ha debatido dentro de los países en vía de desarrollo. La moción no lo pedía, pero haciendo engagement, ese es el contexto, ¿cierto? Hay un equipo que llega y me dice, mire, Ajá. yo igual prefiero darles el dinero porque el dinero implica libertad, ¿cierto? Y también el dinero implica poder hacer los sacrificios que yo considere necesarios. Por ejemplo, que yo decida Correcto. no pagar mi prepagada para que mi hijo pueda estudiar, ¿sí o no? Ok. Sí. Y también hacen todo un punto súper grande en donde te dicen las personas en vulnerabilidad económica pueden tomar muy buenas decisiones. Fíjense cómo hoy todo el día todo el mundo tiene acceso pleno a Internet, están meramente insertados en lógicas de redes sociales, la gente hace mocks, hace muchos cursos online, las finanzas están en la mano de todo el mundo, la gente tiene inteligencia financiera, la gente tiene un bagaje cultural que les permite saber priorizar cuándo tienen que, por ejemplo, empezar a ahorrar para que la gente pueda educarse, etc. Todo un argumentazo sobre por Ujú. qué las personas tienen muchos medios para informarse, por qué utilizan esta información bien y demás. ¿Sí? Sí. ¿Cuál Ok, de los dos sí. encuadra eso? ¿Qué? ¿Cuál de los dos puede tratar de desencuadrar eso? Yo creo que el primero gobierno puede desencuadrar eso. No, no, no. O sea, no qué No, equipos pero ustedes de los desencuadran. dos. Pues claramente nos están presentando como un mundo de libertad donde la gente por cultura, por sentido común, por acceso a redes, entonces tiene cierto nivel de inteligencia económica. Pero lo que Sí, pasa es que no todo el mundo, no todas las generaciones y no todas las comunidades geográficas tienen acceso al Internet. Entonces no se puede volver como una regla general, ni siquiera en países en vía de desarrollo, sí, intentar como tenernos este argumento, porque una persona que viva
el municipio del Chocó, por ejemplo, donde apenas si llega luz unas 4 horas al día, Sí, va a tener ese mismo acceso. Entonces queda claro que por esa razón, porque existen las redes sociales, no significa que todo el mundo vaya a tener ese tipo de inteligencia económica. listo, bien, me gusta. Ahora, uno para Andrés. Andrés, en la moción, esta casa, no sé, esta casa adoptaría la estrategia de decapitamiento en la lucha contra el terrorismo, que es básicamente hacer incursiones militares fuertes en los nichos del terrorismo en Medio Oriente, para entrar a buscar a las cabecillas, decapitarlos directamente, destruir bases, destruir centros destruir como bases, destruir a las personas que están liderando y demás. Hay un equipo que te dice, esta es la mejor forma de combatir el terrorismo, porque cuando usted rompe las estrategias y la estructura militar de los grupos, está impidiendo que tengan un buen margen de acción y que, por ejemplo, puedan estar mandando mucha gente a Occidente. Entonces, por ejemplo, ya no va a pasar lo que pasa con las Torres Gemelas, que es que hay personas de allá que vienen acá y hacen, no sé, atentados terroristas o lo que sea. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, Sí. La moción está clara. sí, la moción está clara. Listo. Entonces, hoy en día la decapitación es la estrategia más eficaz en la lucha contra el terrorismo, porque la decapitación consiste en quebrar las estructuras militares físicas y logísticas de los grupos terroristas en el lugar de origen. Entonces, esto implica es que Estados Unidos mande mucha gente a romper campamentos en Afganistán. Esto implica hacer búsquedas muy arduas y muy potentes de los cabecillas de los grupos terroristas para decapitarlos, en el entendido de que como son grupos personalísimos, una vez que uno empieza a matar a la cabeza, toda la estructura se va a empezar a caer. ¿Sí? Bueno, sí, ya entendí. Entonces, ¿qué? ¿Desencuadro eso? Sí, es decir, porque lo que acabo de decir conserva una lógica interna buena, pero solamente sirve en una cajita específica y que en este debate ya no estamos en esa caja, sino que estamos en otra cosa. Entonces, a pesar de que sea súper relevante, súper lógico, ese no es el encuadre que rige en el debate. Sí, pues yo lo que diría en ese ejemplo es que, digamos, eso sí sirve para algunos grupos terroristas, pero hoy en día los grupos terroristas no operan necesariamente como ejércitos, Ujú. sino tienen, por ejemplo, sus propias redes clandestinas que, digamos, no sería tan fácil como combatirlos militarmente. Digamos, por ejemplo, el Estado Islámico puede que esté eliminado militarmente en Siria, pero igual de todas maneras tiene presencia en Europa porque tiene sus propias redes de terrorismo ahí. Eso por una parte, y por otra parte, hay grupos terroristas en los que pues hay liderazgos difusos, entonces, digamos, no se puede esperar que simplemente por derrocarlos, derrocar a una figura, se puedan acabar o que dejen de operar. Listo, bien. Listo. Sí. Otro ejercicio para Camilo, no necesariamente lo que acaba de explicar. Camilo, en la moción, esta casa cree. Recuerden que muchos de los choques en los debates son los mismos, por ende, cuando uno aprende a desencuadrar cierto tipo de casos, te sirve para desencuadrar el caso evasivo de siempre. Sí, ¿Listo? Entonces, esta casa, sí, sí. esta casa cree que los estados deberían crear empresas farmacéuticas públicas. ¿Sí? Ajá. Listo. Baja de Gobierno tira una extensión de cómo todos los perjuicios de oposición en términos de investigación, eficacia y todo eso no son comparativos, puesto que en el lado de la casa de ellos también se pueden dar todos sus beneficios cuando yo creo una empresa farmacéutica pública y lo que simplemente hago es hacer una concesión. Es decir, se lo doy a un privado, pero el privado me va a pagar a mí como Estado y yo como Estado puedo seguir retribuyendo todo eso. Ok, pues claramente vendría a decir que es un contexto único en donde se está desarrollando una política de adjudicación de empresas estatales a privados. A ver, explicar contexto por fuera. Vemos que No, cuando un Estado... esta no está para desencuadrar, sino para que me Ajá. explique por qué es un caso evasivo y por qué no debería ganar el debate Ah, teniendo ok. un verdadero impacto, todo.
Ok, sí. Ok. Pues, porque claramente nos están presentando una política única que más que la creación de una empresa estatal es la adjudicación de una empresa estatal a privados. Eh, Cuando vemos que la moción lo que nos está pidiendo principalmente es la creación de una empresa estatal, más que nada en el mundo. Cuando vemos la creación de empresas estatales es para que se maneje por medio de dineros públicos, por empleados del Estado y por medio de políticas públicas, no que se tome decisiones de privados ni que se sigan por medio de los que se ciñan por los medios, por los principios del mercado privado, sino que se ciñan por los fines que busca propiamente un Estado. Es decir, que cuando nos dicen que todos estos beneficios se cumplen en su mundo, no es cierto, porque el mundo que nos deberían estar planteando es uno donde no se busque por medio de dinámicas de mercado privado el suplir los costos y necesidades de las empresas, sino que debería ser un mundo en donde nos digan por qué una empresa que se ciña por los principios y los fines del Estado sería mejor que un mundo en donde las empresas sean de carácter privado. Listo. Listo. Bueno, listo. Me pareció bien, creo que estuvo completa. Lo único que te diría es que tal vez toque hacerlo un poco más corto para no perder tanto tiempo en eso. Pero creo que está bien. ¿Sí? ¿Es que qué? ¿Es que qué, perdón? Que creo que hay que acortar un poco porque te toma mucho tiempo. Pero está bien todo. Sí. ¿Listo? Ok. Bueno. Ok. Hay otra forma de hacerle el quite a un debate, ¿cierto? Un segundo, ¿me están escuchando? Sí. Ah, bueno. Hay otra forma de ser evasivo, Sí. que es la siguiente. En las mociones de valor, cuando a pesar de que no te pidan una comparativa o un contraplano, un equipo no lo dé. ¿Sí o no? ¿En las mociones de valor cuándo qué, perdón? Cuando te pidan una moción de lamentar o X, que por ejemplo, Ok, sí. equipos Sí. no quieren dar un contraplan, no quieren dar una alternativa. ¿Sí o no? Ajá. Sí. Listo. Eso puede ser hacerle el quite al debate porque fíjate que pone a un equipo en una posición ventajosa en donde un equipo se puede contentar de solamente citar perjuicios, ¿sí o no? Sí. Pero no me tiene que Sí. demostrar nada positivo él. Entonces, como a mí me toca probar que Sí, claro. positivas y que y las negativas no son tan graves, él solamente probándome que hay ciertas cosas negativas, ya con eso gana el debate. ¿Sí o no? Sí. Okay. Sí. Listo. Entonces, ¿ustedes vieron eso en este torneo? Sí, bastante. ¿Cuándo? Sí. Y creo que Nosotros accidentalmente lo justamente, hicimos. no me acuerdo en cuál fue, pero me acuerdo que yo sí le estaba mencionando a Rodrigo muchísimo como esta persona solamente nos está diciendo cosas negativas y cosas negativas y cosas negativas. Y el discurso mismo nosotros dijimos como, ok, pero quisiéramos que nos dijeran desde la otra parte por qué las cosas negativas que nos dicen son peores que los beneficios que nosotros nos traemos y cuáles son los beneficios que todos ellos nos traerían. ¿Listo? Ok. Siento que eso está bien, pero no es persuasivo. O sea, como juez todavía no me convence de por qué el otro equipo, a pesar de que la Claro, moción no se lo exija, tiene que darme una alternativa. claro. Les voy a poner una moción, ¿cierto? Quiero Ajá. que cada uno piense Sí. cómo justificarle al juez que el otro equipo me tiene que traer un contraplano. ¿Listo? Ok. La moción es súper sencilla. Esta casa se lamenta de la monogamia como norma social dominante. ¿Listo? Hagan de cuenta que ustedes son alta oposición y les acaba de pasar un primer gobierno en donde solamente dijeron, me lamento de la monogamia por estos 10 perjuicios. Nunca dijeron nada más. Entonces, convenzan al juez de que a pesar de que la moción no lo pide expresamente, el otro equipo tiene que explicarme qué va a pasar cuando desaparezca la monogamia o qué lo va a reemplazar, porque si no, no pueden ganar. Quiero que me expliquen eso, cada uno. Pues yo lo que diría sería que, digamos, puede que esos perjuicios sean pues dañinos, pero pues siendo la monogamia un sistema que, digamos, provee estabilidad en esto, pues en las relaciones amorosas, es necesario que entre un sistema para reemplazarlo, porque de lo contrario se representarían esos perjuicios, pero, o sea, no hay como un contrafáctico precisamente para Pero, reemplazar esto.
Ahí me Entonces, pues, explicaste la necesidad de un contrafáctico con la necesidad de que haya un contrafáctico. No me explicaste bien por qué sería razonable pensar que me tienen que dar una alternativa. pues, o sea, más coloquialmente lo que yo diría es como, hay monogamia, pues, la monogamia es mala, pero es lo que hay. Y como no nos han mostrado qué otra cosa podría ser, puede que sea malo, pero también tiene ciertos beneficios. Necesito un sistema que me traiga estos beneficios, pero sin perjuicios. Ok, esa es la idea, ahora quiero que la aterrices más. Desde ahí empezó Pues así. sí, eh, Eh, espérate. ok, sí, o sea, podemos decir como, sí, ellos nos están diciendo que la monogamia puede crear eh, eh, cosa mala. Estos, Perjuicios. nos puede traer estos prejuicios. Pero al mismo tiempo, la monogamia es una clara forma de establecer relaciones que por naturaleza son de cariño, establecer y aclarar lazos de filialidad, de consanguinidad entre personas, establecer lo que consideramos es un ambiente, valga la redundancia, estable, mientras que si solamente nos fijamos en lo que está mal y en virtud de eso intentamos quitar la monogamia como norma general, lo que nos están proponiendo entonces desde la casa opuesta es el absoluto caos. Entonces nosotros quisiéramos saber si no es monogamia, qué es lo que está proponiendo el gobierno. Ok, creo que hiciste dos cosas. Uno, ¿Sí? denunciaste que el otro equipo solamente está señalando perjuicios sin compararlos con los beneficios del mismo sistema de la monogamia. Eso está bien. Primera capa, bien. Pero en la segunda capa fallaste, porque siento que todavía no me han explicado bien por qué el otro equipo me tiene que traer algo con razones persuasivas, intuitivas, razonables. ¿Sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo Okay. de lo que yo esperaría como juez para que alguien me convenza de que en serio alguien tiene que proponer un plan. Y es decirle, vea, señor juez, uno no se lamenta ni apoya las cosas en abstracto solitas, porque las cosas nunca existen en abstracto solitas. Se lamenta de algo o apoya esa misma cosa en comparación a otra cosa. Estamos hablando de temas de amor. Queremos saber si la monogamia es buena o es mala. Yo lo que estoy diciendo es que ellos me tienen que traer, además de un buen análisis integral de los perjuicios y beneficios de la monogamia, una comparación real con otro sistema. ¿Por qué? Porque si yo le digo a usted, señor juez, que tiene que terminar con su novio porque le pega, ¿cierto? Yo no solamente tengo que decir, es que este le pega, sino que tengo que decir, mire esta otra persona cómo no le pega, mire esta otra persona cómo le da regalos, mire esta otra persona como sí está atenta con usted. Porque si yo no le digo eso, entonces lo que me va a decir el otro equipo es, ah, sí, pues puede que este novio te pegue. El problema es que el otro te va a matar, que es mucho más grave. ¿Cierto? Ok, ¿Sí claro, les claro, gusta claro. mucho más aterrizado, Sí, mucho sí, más sí. razonable? Sí, 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 claro. Bueno, entonces ahora quiero que traten de Claro, hacerlo. claro. Es básicamente explicar por cuál es la necesidad. ¿Qué? Traten de hacerlo ustedes con ejemplos así básicos. Ustedes ven esos ejemplos, son más económicos en palabras. Uno los explica y la idea se entrevé de manera clara y hay menos riesgo de que el juez se pierda. Ajá. Entonces quiero que traten de sacar ese tipo de analogías ustedes. Las analogías son muy, muy eficaces. Ok, ok, ok. Claro. Háganlo con comida, películas, lo que quieran. Ok, una analogía así como la que acabas de hacer de que te pegan. Literal, o sea, como para mostrar por qué es necesario que Ok, yo tenga una alternativa, porque puede que la alternativa sea mucho mejor o puede que sea mucho peor y por ende quiera quedarme o quiera salirme. claro. Entonces, no, no sé, por ejemplo, o sea, literalmente es Sí, como sí. analogías muy Entonces, razonables. ya, Dale, a ver. ya, ya tengo una. Ok, entonces, bueno, eh, nosotros queremos, señor juez, que la Cámara de Gobierno nos explique no solamente por qué es mala la monogamia, sino por qué es necesario cambiarla. Porque si solamente me están diciendo que es lo malo de algo, sin tener eh, claro cuáles son los beneficios a comparación que nos trae una segunda opción,
caeremos en algo como lo que está pasando hoy en día, de que los fumadores de vaporizadores, al escuchar todas las noticias, todas las noticias y todas las noticias de la gente que se está muriendo por vaporizar, vuelven a los cigarrillos. Vuelven a los cigarrillos solamente porque les decían lo malo que es vaporizar, cuando en realidad hay pruebas fácticas de que fumar cigarrillos, si bien hoy por hoy ya no es tan escandaloso, las muertes que generan muchísimas más muertes, entonces están cometiendo un error porque solamente se fijaron en lo malo que puede ser una cosa sin los perjuicios que genera la otra opción. Listo, me gusta el tema, creo que la explicación ¿Sí está está bien, mejor? lo quiero más simple, más sencillo. ¿Más Quiero que simple? Ok, conserves la de los cigarrillos y el vaporizador, pero más sencillo, más simple. O sea, utilizar este ok. modelo. Como, señor juez, vea, este debate, como lo plantea el gobierno, sin comparativa, es como si usted estuviera ¿Cómo? sentado en un avión y usted se está quejando del asiento en el que está y la azafata le dice, lo voy a cambiar. Y usted le dice, cámbieme, sin saber a dónde. Lo pueden mandar para la cola, donde se va a demorar 2 horas más para salir. Lo pueden mandar para la puerta de emergencia, que es donde le va a tocar ayudar a las personas si les toca, si se cae el avión. O puede que lo manden a la silla 7, que es donde va a quedar súper cerca y súper sencillo. Pero nunca nos dan nada. Entonces no podemos suponer que vamos a quedar en el mejor escenario ni en el peor. No sabemos para qué silla nos van a mover. Prefiero quedar donde estoy, así esté un poquito incómodo. Por ejemplo. Ok. Lo quiero más sencillo. Si quieres pensarlo, y Andrés, ¿tenés algo? Sí, yo lo pensaría pues en el sentido, por ejemplo, nos dicen que el matrimonio monogámico es malo, pero pues para establecer que algo es malo, tenemos que explicar respecto a qué es malo. Es como, por ejemplo, lo que hacen los críticos de arte. Analizan lo Ok. bello respecto a lo que es feo. En ese sentido, consideramos que pues puede que esto sea malo, pero si no hay nada con que compararlo, no podemos especificar por qué esto es necesariamente malo o malo respecto a qué. Listo, bien. Me gusta. Ok. Camilo, la No, disculpa, es solo que es ya me toca irme. ¿Qué? la tuya estaba bien, pero quiero que la especifique un poquito más. O sea, como más cortica, más sencilla, más razonable. Un poco más cortica. Ok. Ok, entonces, fíjese, señor juez, que cuando vamos a lamentarnos de algo, tenemos que tener, tenemos que tener la certeza de que la opción que tenemos en mente es muchísimo mejor. Tenemos, por ejemplo, los vaporizadores. Los vaporizadores son muy malos, traen serios perjuicios en contra de la salud de la persona. Pero es que si nos ponemos a compararlo si lo comparamos entonces con los cigarrillos generan muchísimas más muertes, generan muchísimos más perjuicios a corto y largo plazo. Entonces, si no tenemos una forma de compararlo, como plantea el gobierno que nosotros entendamos que es mejor la alternativa que podrían llegar a mostrarnos. Bien, bien. ¿Mejor? Sí, mucho mejor. O sea, yo soy muy insistente con esto de las analogías, de aterrizarlo y Sí, explicarlo, porque cuando uno es capaz de hacer estas cosas es porque en su cabeza lo tiene muy claro y puede hacerlo muy claro, persuasivo, claro. lo razonable. Yo últimamente lo que he Sí. visto es que en debates muy, muy buenos, en debates bien pesados, lo que hace la gente es después aterrizar Uh -huh. las ideas, volverlo tangible, hacer analogías para que suene de verdad razonable, que suene intuitivo. Es un caso sencillito de entender, que no sea una vaina, una tesis de doctorado que, mejor dicho, solamente la entienden 10 personas, sino que de verdad sea familiar y sea accesible a cualquier otra persona. Ok, sí, claro. No, sí lo noté mucho en el debate, los debates de este torneo, que la gente pues que usualmente nos ganaba a nosotros, era la que más analogías daba y pues las más creíbles realmente. Sí, literal. Porque la analogía es básicamente explicar, o sea, es simplificar los razonamientos, volverlos bien persuasivos, todo. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, Bueno, eh, disculpa, te tengo que dejar que ya tengo el celular en 1% y me tengo que ir. dale, dale. Pero te volvés a Ok. conectar, o si no, para saber o como para ya hacer otra cosa. Eh, yo te escribo, yo les escribo por el grupo cuando llegue a mi casa, que no me demoro mucho igual, para ver si siguen en esto. Puede que, pues, no sé exactamente en cuánto llegue, pero te escribo y me vuelvo a conectar si algo, para que me Dale, avisen. dale de Ok, una. Esté bien. ok, chao. Chao. Bueno, listo. Entonces, eso frente a cómo lidiar con casos evasivos. No sé si tenés alguna pregunta, algún tipo de caso evasivo que hayas visto que salió y que no se encaja mucho en los tipos que acabamos de ver. Eh, casos de casos evasivos.
No, pues principalmente los de, o sea, eran casos demasiado extremos, que era el de la primera moción y el de los dos de Latinoamérica, pero de resto no me parece. Listo. Hagamos un último ejercicio. Tienes la moción siguiente. Esta casa se lamenta de los modelos de exportación de materia prima de los países latinoamericanos. ¿Sí? ¿Se lamenta de qué? Perdón. Del modelo de exportación de materias primas como principal herramienta económica de los países latinoamericanos. Ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. El primer gobierno se para y empieza a explicar 5 perjuicios de del modelo de exportación de materias primas en los países latinoamericanos. Son líder de OP. ¿Qué es lo primero que haces? Pues explicar eso, explicar que pues sí, nos están diciendo un montón de perjuicios, pero pues no nos están dando un contrafáctico. Entonces, en ese sentido, puede que sea malo exportar materias primas, pero como no hay algo viable para contrarrestar eh, esta exportación, pues nos toca seguir exportando. Listo. El paso siguiente es, la situación es, gobierno no me da una comparativa. Yo lo primero que hago es denunciar que no lo hizo y explicar por qué es grave, pero en esa explicación de por qué es grave se vuelve mucho más persuasiva cuando vos, por ejemplo, le decís, y es que no me dicen. Entonces, señor juez, por ejemplo, si me llegaran a decir que la alternativa, que, la, que el modelo de exportación es malo por esta razón, vale, pero fíjese cómo, si no me dan alternativa, yo puedo suponer que es esto, y si es esto, mire todo lo que va a pasar. Sí, es que de hecho es chistoso porque el ejemplo ese de la integración latinoamericana fue más o menos así, que digamos nos estaban explicando que Estados Unidos haya estado ligado con Estados Unidos había sido pésimo y que era una forma de colonialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en Sí. un punto de información les pregunté que qué pensaban sobre el modelo ICI de los años 50 y me dijeron que ellos no habían podido progresar en esa época porque era una economía letárgica. Entonces lo que yo hice fue decirles como señores jueces, puede que todo lo que nos diga el gobierno es cierto, que pues yo ya les, porque yo ya había refutado eso, pero incluso si todo esto es cierto y están todos estos perjuicios, les quiero decir que pues incluso en este escenario estaríamos muchísimo mejor que lo estaríamos en el, digamos, en modelos de integración latinoamericana que ya se han intentado como el modelo ICI. Y como no nos intentan poner un nuevo modelo, pues lo más cercano a lo que hemos llegado es esto y terminó en una catástrofe. Entonces, por lo tanto, eh, no, pues no podría funcionar. Sí, me parece que es un buen razonamiento. Bien, bien hecho. Sí, de hecho me dijeron en el feedback que ese fue uno de los puntos como más definitivos y de los que más le gustaron al juez. Sí, 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 con toda razón. Pero bueno, entonces ahí cerramos el tema de lidiar con casos evasivos, ¿cierto? Sí, Bueno, ahorita sí yo creo que podemos tratar el tema de tiempo de preparación, que es un tema corto y nos quedan como media hora literal. Entonces, ok. empezamos con el tema de tiempo de preparación. Bueno, vos creo que no estuviste en la clase de tiempo de preparación, pero en fin, pues yo ya a ustedes les había explicado que hay tiempos de, o sea, el tiempo de preparación se concibe como el de antes del debate, pero también como preparación general antes de los torneos, que hay un largo y mediano plazo, que el tiempo de preparación es súper importante que se estén instruyendo todo el tiempo en temas que no conocen, que hagan las bases de datos, que hagan su case file y todo eso, eso está claro, ¿sí o no? Ujú. Listo. Entonces, ahorita pasando ya como al tiempo de preparación que nos compete más, que es durante los torneos, durante el debate, quiero que me expliques cuáles fueron las dinámicas de tiempo de preparación, porque imagino que no siempre lo hicieron igual que tuviste con Rafa en el torneo. Ok, creo que de hecho, pues ahí tuvimos como diferentes momentos. El primer momento, eh, simplemente como que lanzamos ideas al aire, pero pues esto fue problemático, puesto que nos faltaba como orden. Después de eso lo cambiamos a utilizar en la metodología AREL Ajá. y explicar más bien el status quo, que de hecho eso fue algo que nos ayudó mucho para pues quedar
altos en los torneos, pues en las rondas en las que estuvimos. Y pues sí, usualmente también como que lo estábamos intentando relacionar con ejemplos que conocíamos sobre estos casos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, estuvo el caso de una moción que era sobre lo que estaban haciendo los zapatistas en México, que era como una serie de repúblicas independientes. Sí. Y a mí se me vino a la mente el ejemplo de Marquetalia. Entonces basamos gran parte de estos, en lo que había, o sea, digamos, hicimos como una analogía, más Sí. o menos, y a través de eso, pues miramos cuáles eran los pros y los contras de esa medida. Y pues al nosotros ser oposición, pues dijimos que, pues, que los iban a matar a todos. Listo, lo entiendo. Ahorita, ¿qué crees que te faltó en los tiempos de preparación del torneo? Eh, ¿Qué nos faltó? Yo creo que en muchas ocasiones como que nos faltó, em, digamos, mirar unas implicaciones más macro, porque usualmente nos centramos como en dos puntos súper fuertes, pero no nos salíamos de allá, de pronto eso. Ok, listo. Listo, entiendo. Bueno, la tutoría va de la siguiente manera. Primero te va a explicar que no hay una manera como predilecta, mágica del tiempo de preparación. Por lo general, cuando uno tiene una pareja estable, pues ya se estandariza, pero en el corto plazo yo no creo que tengas una pareja estable, porque para eso el único escenario en el que eso se da dentro del Rosario es básicamente que te manden con una persona al Nacional y te lo ganes, y al próximo torneo igual, como que sean imbatibles, y ajá. Bueno, imbatibles no, o sea, que les vaya bien siempre. No necesariamente que se ganen todo, pero sí que lleguen final, semifinal, top borradores, solo en ese caso tendrías una pareja estable. Entonces, lo que te va a hacer es básicamente darte como varios métodos para organizar tu tiempo de preparación para que los tengas en mente independiente de la pareja con la que estás debatiendo. Entonces, son 15 minutos, ¿cierto? Sí. Listo. La apuesta de Diego en este momento es que uno, el tiempo de preparación, básicamente lo divida a grandes rasgos en dos partes. Una parte para pensar el caso y la estrategia general, ¿sí? Ujú. Y la segunda parte para profundizar en los razonamientos, Ok. ¿sí? La proporción de tiempo entre esas dos partes es bien disímil, porque para la primera parte la meta, digo, es que máximo, en 5 minutos saques la estrategia y tu caso, las ideas generales, ¿sí? Como todas Ok. las etiquetas de los argumentos. Eso como en Listo. 5 minutos. Y que te dediques 10 minutos a profundizar en los razonamientos, Ok. ¿sí? Es decir, que incluso la meta es que lo hagas en 2, 3 minutos y 12 minutos profundizando en los razonamientos, ¿vale? Entonces, Vale. ¿cómo optimizamos el tiempo de preparación? Entonces, lo primero es que en la primera parte uno no se pone necesariamente o sea, hacer como lluvia de ideas, entrar a desarrollar de un argumento es una mala idea, ¿sí? Cuando uno tiene un equipo experimentado, jamás los vas a ver de entrada ya desarrollando argumentos. Lo que vas a hacer es que vas a ver personas que se sientan y discuten por lo menos, o piensa cada uno por su lado, pero están en la misma página, que es de qué se trata el debate, ¿sí? Sí. Y esa pregunta de qué se trata el debate es básicamente cuáles son los puntos de choque del debate. ¿En dónde vamos a chocar los 4 equipos? Ok. ¿Por qué? Uno al principio pensaría que esos puntos de choque solamente van a salir al final con los látigos que ven todo el debate y se dan cuenta de que es lo importante que se discutió, ¿sí o no? Ujú. Pero equipos buenos y experimentados lo que van a hacer es que desde el tiempo de preparación ya van a prever esos puntos de choque. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay muchos látigos que entran al debate ya con los puntos de choque anotados y lo único que hacen es acomodar la información que se dice en los 57 minutos, sí, ¿a qué? 56 minutos, perdón,
acomodar esa información a lo que ellos ya tenían anotado, ¿sí? Porque Sí, entienden que eso es lo más importante. Entonces, en el tiempo de preparación, lo primero que tenés que hacer es mirar la moción y pensar de qué se trata esto. ¿Cuáles son las métricas? ¿Cuáles son los puntos de choque? ok, ¿Sí o no? sí. Entonces, en la moción del término alemán este de la culpa, tiran esa moción. ¿Qué es lo primero que pensás? Digamos, ¿cuáles son los motivos para sentirse culpable o no sentirse culpable? Ok, listo. Bien, ¿qué más? ¿Cuáles son los puntos de choque? ¿Cuáles son esas cuerdas de las cuales cada equipo quiere jalar? Sí, yo lo diría que la cuerda de gobierno estaba más centrada a, digamos, la inevitabilidad de que las personas sientan este Schadenfreude, mientras que oposición se enfocaría más a los perjuicios que puede generar esto. Ok, está muy general. Los puntos de choque tienen que ser más específicos. Sí, pues o sea, no, a lo que me refiero es que gobierno, o sea, yo por donde me iría por gobierno es el hecho de que, digamos, yo tengo ciertos enemigos que me han causado a mí daño, Sí, yo muy probablemente, es muy probable que yo sienta esto eh, cuando pues vea a mis enemigos sufrir. Entonces, ¿por qué se me debería castigar por algo que no puedo controlar yo? listo. Entonces, ese es un punto de choque grande, que es un poco como la racionalidad del castigo. A mí solamente me deben castigar por cosas que yo decido. Si no está en mi poder de decisión, no me deberían castigar. Espérate un momentico. Listo, ya. Entonces, sí, esa me gusta, pero los puntos de choque para que sea eficaz en el tiempo de preparación tienen que estar formulados de manera corta. Entonces, es una pregunta, por ejemplo, la conclusión de ese punto para mí sería, por ejemplo, en tiempo de preparación sería, si me pueden o no castigar por algo que yo no controlo. Gobierno dirá que no, oposición va a decir o que sí me pueden castigar por eso, o que como sí lo controlo, sí me pueden castigar. ¿Sí? Ajá. Ya sabe uno que como esa es una métrica, una pregunta importante que todos los equipos van a querer responder para ganar, yo como equipo tengo que tener un aporte en esa pregunta. Va una. Otro punto de choque. Pues digamos que si esto aumenta la probabilidad, digamos, si el Schadenfreude aumenta la probabilidad de, pues, actuar con estos deseos de hacer al otro sufrir. Perfecto. Uno como equipo sabe que tiene que entrar en esa métrica. Ya lo sabe. Todavía no sabemos cómo, no hemos construido el argumento, pero sabemos que como estrategia vamos a probar eso. Y no sé, si quieres una tercera, una cuarta, en fin, eso sale. Pero lo primero que haces en el tiempo de preparación es buscar esas preguntas, esos puntos de choque que sabes que tenés que responder para poder ganar. ¿Sí o no? Ujú. Sí. Una vez que tenés esos cuatro, o esos tres, o esos dos, el paso siguiente es priorizarlos. De entrada en el tiempo de preparación, vos ponerte de acuerdo con tu compañero. ¿Cuál es el más importante? Sí. ¿Sí o no? En este Ajá. caso, lo recomendable es que vos tengas tu priorización natural, la que más te convence, pero que al mismo tiempo tengas como plan de contingencia las demás, es decir, como poder justificar que cualquiera es más importante que las otras, porque si de pronto tu alta coge la que vos tenías inicial, te va a tocar como vas a entrar a justificar otra para poder ganarle, por ejemplo, ¿sí? Sí. Entonces, esa priorización tiene que ser súper completa. Entonces, ahorita en el ejemplo de la moción, ¿cuál es más importante? ¿La racionalidad del castigo o la probabilidad de que se actúe en contra de que se actúe conforme a esos sentimientos negativos? Para vos, ¿cuál es la más importante? Pues con la que fuimos en el debate, la probabilidad de que se
Listo. Vos decís eso en el tipo de preparación, ya como equipo saben que hay 2 puntos de choque, ya saben para ustedes cuál es el más importante, plan de contingencia, por si de pronto mi alta sale con esta misma idea, yo le justifico el otro, por si las moscas. ¿Sí? Ajá. Listo. Eso frente a los puntos de choque. Siguiente paso en la estrategia general. Identificar qué van a decir los equipos. Muy grosso modo, vos tenés que saber, y esta partecita del tiempo de preparación depende mucho de si sos alta o si sos baja. Si sos alta, digamos que uno puede anticipar principalmente lo que va a decir la bancada contraria, ¿sí o no? Ujú. Como para ubicarse un poco en el debate. Si uno es baja, tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande por anticipar no solo la bancada contraria, sino cuáles son los argumentos más probables que salgan en cámara alta para saber como estrategia en cuál va a ser mi extensión desde el tiempo de preparación. Ok. ¿Sí? Y en este caso ayuda mucho si uno conoce a los demás debatientes y ya sabe más o menos las líneas con las que se van a ir. Por ejemplo, yo en su momento ya tenía identificado que había ciertas personas en la sociedad que siempre en todos sus casos iban a tener un argumento de por qué la institución de la que nos estamos lamentando es injusta en principios. Ok. Yo sabía que eso iba a salir, entonces yo le decía a Juana, por ejemplo, yo sé que esto va a salir en altas, tenemos que buscar una extensión completamente distinta, desde el tiempo de preparación. Ok. Entonces, ustedes en el debate, yo no sé cómo se pronuncia eso, ¿cómo se pronuncia? Schadenfreude. Bueno, el Schadenfreude. ¿Ustedes qué eran en ese debate? Éramos alta de oposición. Listo. En el tiempo de preparación trataron de anticipar un poco lo que dijera el gobierno. Sí, nosotros pensamos que ellos iban a irnos precisamente con esta idea de la naturaleza y Ajá. también nos iban a decir probablemente que, digamos, este sentimiento aumentaba la competencia en las relaciones de acción, pues las relaciones de amigo-enemigo. Eso era como las dos cosas que nos habíamos anticipado, o como las dos rutas por las que pensamos que iban a ir. Listo. Eso está bien, eso se tiene que conservar. En el debate que los sacaron, que tenían a Quijano y a Chavarriaga de alta, ¿ustedes en el tiempo de preparación se sentaron y pensaron qué van a decir Quijano y Chavarriaga? Sí, ¿Qué tanto? pensamos, pensamos que se iban a ir mucho por el lado de, digamos, de cómo esto reducía los monopolios y ayudaba a un mercado más, digamos, más eficiente. Entonces nosotros nos fuimos por el lado de justicia, pero sorpresa, también trajeron justicia. Bueno, en ese caso hay que conservar ese reflejo de tratar de anticipar lo que dice mi alta. No te puedo asegurar que en todos los escenarios vas a anticipar completamente, pero con la práctica vas a empezar a saber que si un equipo es muy bueno, probablemente no solamente abarque uno, sino 2 o 3 puntos de choque grandes. Y ahí toca saber si te da para meter un cuarto, un quinto, o si por el contrario vas a cruzar dedos para que no analicen algo bien y demás. ¿Sí? Sí, 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 Igual sí. vamos a tener una tutoría específica de estrategias cuando mi cámara alta es buena para ganarle igual. ¿Listo? Ok. Eso lo vamos a ver después. Entonces, segunda parte del primer bloque de tiempo de preparación, anticipación, ¿cierto? Luego, Ajá. después de los 2 primeros, antes de pasar ya a la construcción del caso, como pareja tiene que haber 10-15 segundos en donde ya ambos estén súper claros en qué es lo que quieren hacer en el debate. Si ustedes no tienen claro por qué, cuáles son las razones que les van a dar el gane desde el tiempo de preparación, probablemente el juez tampoco las tenga tan claras. Fabregat, que es un debatiente súper prolífico, campeón de todo, decía como el 99% de los debates se ganan en el tiempo de preparación, solamente el 1% de los debates se ganan durante el debate como tal. La mayoría desde el tiempo de preparación ya están ganados. Ok. Y uno con el tiempo empieza a notar eso. Uno desde el tiempo de preparación sabe cuando tiene el primer lugar seguro o cuando sabe que no va a quedar de cuarto, o desde que uno sabe que va a quedar de cuarto es porque se paró el tiempo de preparación y no hubo nada. O sea, como que nadie sabe qué van a decir. ¿Listo? Listo. Entonces, si vos te fijas, con toda esta primera etapa que tiene que hacerse rápido, de 2 a 5 minutos, en principio ya no tenés que hacer una lluvia de ideas ni nada de eso, porque ya con la reflexión
inicial de cuáles son los puntos de choque más importantes de este debate, vas dilucidando cuáles son las ideas que tenés que sacar, ¿cierto? Ajá. Ya cuando entras a la fase de construcción de los argumentos, cuando estés pensando cuál es tu aporte a cada punto de choque, ahí puedes volver a hacer una mini lluvia de ideas para saber cómo lo justificas, ¿sí? Ajá. Pero bueno, segundo bloque. Aquí, primer escenario, son alta de gobierno, ¿sí? Sí. Listo. Después de que han hecho toda la primera fase, cuando ya quieren construir el caso y están en alta de gobierno, hay dos opciones. La primera opción, que es algo que mucha gente hace, es que ambas personas se concentran en construir el primer discurso. Sí. Que quede bien claro el discurso del primer ministro porque es un discurso pues vital. ¿Ya? Ajá. Listo. ¿Cuál es mi consejo como tutor? Esto solamente lo puedes hacer cuando el equipo confía plenamente en que el que va a pasar, la persona que va a pasar de segunda, no necesita preparar su discurso. Ok. Dame un segundo que se me cayó el lápiz. Ya te presto atención. Listo. Listo. Entonces, la única realidad donde ambos se pueden sentar a construir el primer discurso es si el otro está bien. Si ambos confían en que el otro va a poder preparar y organizarse súper rápido durante el debate en función de lo que diga el líder de oposición, si confían en que el otro ya tiene el caso súper claro, tiene buena memoria, se acuerda de las vainas, ahí pueden perfectamente preparar el primer discurso. Ajá. Si uno va a pasar de segundo y uno sabe que necesita su tiempo, si no las vainas no salen bien, es mejor decir, no, yo necesito sentarme y preparar mi discurso, ¿cierto? Ok. En esta pequeña etapa, ya deberían ponerse de acuerdo básicamente en cuántos argumentos le toca traer a cada uno. Entonces ya uno sabe que, por ejemplo, uno nunca es capaz de traer más de 2 o 3, entonces sabe que si tiene 3, le toca al tercero, al segundo. Ok. Sí, sí, sí. Esa división también tiene que quedar súper clara. ¿Sí? Ajá. Listo. Ya en esta etapa, ustedes sí pueden sacar la hoja, empezar a llenar el arel, decir cuál es la etiqueta, cuál es mi framing, 3 puntos de framing, cuál es mi razonamiento, cuál es mi evidencia, cuáles son mis impactos y eso, ¿cierto? Cierto. Ya en esta etapa es el momento para hacer ese tipo de cálculos. Recomendable que en esta etapa ustedes ya empiecen a tener en cuenta, si son primer gobierno, los argumentos de la contraparte desde la construcción. Es decir, si ustedes anticiparon correctamente ciertas cosas o anticiparon algo en la primera fase del tiempo de preparación, cuando ya estén construyendo el caso, es bueno que después de los impactos digan comparativa con el caso de oposición o refutación preventiva. Que haya un pequeño espacio en donde ustedes ya se dediquen a, en cada argumento, explicar por qué le van a ganar a lo que puede presentar oposición. ¿Sí? Ok. Listo. Bueno, eso frente a cuando son primer gobierno. Cuando son bajas, es súper importante que en esta fase ya de construcción dejen un espacio súper claro para explicar por qué los debates de arriba no son tan relevantes. ¿Sí? Ok. Desde la construcción ya grande de mi caso, tengo que prever que voy a tener que destinar 1 minuto, 2 minutos máximo a explicar por qué el debate de mi alta es menos relevante que el mío. ¿Sí? Sí. Y desde la construcción de mi caso, siempre pensar que todas las razones tienen que ir incluidas porque esto es lo más relevante del debate, porque esto es lo más relevante del debate. Ok. ¿Sí me hago entender? Sí. Listo, perfecto. De la misma manera, cuando ustedes estén construyendo el caso, tienen que quedar súper claro cuál es el argumento más fuerte y cuál es el eslabón débil del caso. Ujú. Consejo, traigan el fuerte de primero, Sí, claro. por varias razones. Si son alta, es vital que sea el primero. ¿Por qué? Uno, por justicia, para no hacer un home case, que básicamente es el primer discurso no trae la bandera fuerte, entonces el primer discurso de la otra parte no lo va a poder refutar, yo lo traigo al final para que me refuten menos. Eso es maluco, en términos objetivos es un poquito desleal, maluco. Eso en términos de principios de justicia. En términos pragmáticos, igual es bueno que si su argumento es fuerte, lo saquen de primero. ¿Para qué? Para que el segundo tenga chance, no necesariamente de construirlo de la nada,
sino ya de entrar a reforzarlo frente a los otros casos, que eso en la comparativa les va a dar mucho más peso pues frente al juez, porque es, mira, este equipo sacó la bandera rápido, la sacó de primera, trataron de refutarla, trataron de ganar en la comparativa y aún así no pudieron. Entonces queda mucho más claro porque su caso es mucho más contundente. ¿Sí? Ok. Y en ese escenario yo considero que también, por eso es bueno sacarlo de primero, estando en altas. Estando en bajas, dos cosas. La primera es que es súper importante sacarlo de primero porque como solamente hay un discurso argumentativo en bajas, si yo me pongo de, no sé, de loco a sacarlo de último, lo que me va a pasar es que de pronto no me queda tiempo para desarrollarlo bien y luego el látigo no va a poder completarlo tanto. Sí, eso nos pasó. Entonces, cuando uno tiene es más, incluso del tiempo, esto ya es en el debate, pero igual te lo digo como consejo. Cuando uno es extensionista y sabe que tiene que extender mucho para que quede clara la extensión, incluso es preferible que yo muchas veces digo, cuando voy en baja, digo, yo no voy a refutar. Tengo mucho que extender, mucho que explicar para que quede claro sin que Juana lo complete. Prefiero no refutar, darle más carga refutativa al látigo para yo poder explicar bien mis cosas. No es Sí, lo sí, sí. ideal, pero cuando toca, toca. Y eso ya se ve en el debate dependiendo de qué tan fuerte fue mi alta, qué tan fuerte es el gobierno y demás. Otra cosa que tiene que quedar súper claro en el tiempo de preparación desde, si son bajas, es cómo van a introducir su caso. Desde el tiempo de preparación, ustedes van planeando los puntos de información si son bajas para ir metiendo su caso de a poquitos. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les evita tiempo, permite más autonomía, relaja. ¿Sí? Vale. Entonces, súper importante, pues, que desde el tiempo de preparación ya vayan definiendo los puntos. Bueno, eso frente a los roles como argumentativos duros. El rol de viceprimer ministro o vicelíder de oposición que recomiendo yo que pueda hacer en el tiempo de preparación, una cosa y es, si por ejemplo se dedicaron a construir el primer discurso, desde el tiempo de preparación yo ya tengo que tener súper claro, por ejemplo, por lo menos en mi hoja o en el orden, cómo me voy a organizar. Si primero voy a querer reforzar, si primero voy a querer refutar, si primero voy a querer extender. Eso también ya debería irse mirando desde el tiempo de preparación. ¿Sí? Ujú. Y el látigo probablemente lo que tengan que hacer es más una labor de organizar sus apuntes como sus hojas para saber dónde va a organizar la construcción de cada cámara y sobre todo ayudar a pensar mucho la extensión, que quede bien desarrollada, que quede bien explicadita. Ajá. Entonces, eso frente como a las notas en el tiempo de preparación. Listo. Eso es, no sé si tengas alguna otra pregunta de tiempo de preparación, qué se puede hacer, dónde puedes complementar, en dónde siempre fallas. Pues no, o sea, usualmente lo que nos pasa es que, eh, o sea, nosotros teníamos planeado como algo y digamos que en el momento de anticipación no le dimos y nos toca como reformular el caso sobre la marcha. Pero, Bueno, frente a eso, no es grave que no le den, pero con la práctica ustedes ya van a ir adquiriendo más destreza para saber anticipar casos. Por lo general, ¿cuál es la anticipación más efectiva? El mejor caso posible. ¿Por qué? Porque si uno anticipa el mejor caso posible, va a construir el suyo en función a ese, y si te sacan otro caso, pues probablemente sea más débil, es decir, que en todos los escenarios igual le va a seguir ganando el tuyo. Uno anticipa siempre el mejor escenario de ellos para que te quede más fácil luego entrar a chocar con ese caso más duro, ¿sí? ok, Es decir, yo nunca anticipo un caso cobarde, un caso evasivo, un caso con muchas reservas, porque si me sale un buen equipo, me tumba mi caso. Yo anticipo un caso bien armado, bien pensado, bien duro, para que cuando me salga un equipo con un caso más flojo, yo le gane. El que puede lo más, puede lo menos. ajá. Entonces, eso como consejo, así como preliminar. Y no sé si tengas alguna otra pregunta de tiempo de preparación. No, no, pues es que es principalmente que, o sea, uno qué hace si ya dentro de, uno mete como argumentos que cree que no van a salir en altas y puff, salen. En ese caso, toca hacer dos cosas. Eso se entrevé desde el primer discurso o desde las etiquetas. Entonces, uno,
Siempre es bueno desde el tiempo de preparación buscarse vainas bien rebuscadas para no correr el riesgo de que te roben. Ajá. 2, cuando sabes que es un punto que puede que se desarrolle en altas, toca es uno en tiempo de preparación darle muchos matices. Por ejemplo, si saben que van a meter un punto sobre empresas, porque es bueno para las empresas, ustedes saber que desde el tiempo de preparación tienen que preparar un análisis ya más matizado de 3 tipos diferentes de empresa, impactos diferenciados, para que haya una extensión mucho más clara de análisis, ¿sí? Ok. O mirar, y ya estas son vainas como de cómo extender durante el debate, si me anticiparon, que ya es mirar si se puede hacer un trabajo de precedencia lógica, que es, ellos me quitaron mi argumento, pero no probaron una premisa básica para que eso funcione, yo voy a hacer eso y por precedencia lógica les gano, ese tipo de cosas, pero pues eso ya lo vemos en otra tutoría, más relajado. Ok. Listo. Vale. Entonces eso es todo por hoy. Muchas gracias, Andrés, y entonces me dijiste que el domingo podías, El domingo sí, el domingo puedo. de una, entonces nos vemos el domingo seguramente. Vale. Gracias. Dale. ¿Cómo me desconecto? Esquina derecha abajo hay una cosa que dice finalizar reunión. Ah, ya. Listo. Gracias. Dale, todo bien.